Algo importante es que uno tiene que enfocarse y ahora me enfoco más en el desarrollo de mi negocio digital y menos en las actividades que hacía antes de manera presencial que consumían totalmente mi tiempo. Entonces veo mi negocio con esperanza, con mucha ilusión de crecimiento. Todavía estamos en los primeros pasos, en los primeros lanzamientos. Ya hemos visto resultados, pero sabemos que hay una curva por recorrer, pero lo más importante es saber que tenemos un apoyo y que no estamos solos. Mi nombre es Carlos Hernández, yo soy desarrollador de software, pero a lo largo de mi vida profesional, más que desarrollar en muchas aplicaciones o en muchos lenguajes, me he dedicado a asesorar empresas en Excel. Me encanta Excel, soy un Excel lover, me encanta desarrollar diferentes herramientas y capacitar a la gente para que sea más productiva en Excel. Bueno, antes de iniciar la mentoría, antes de trabajar con Laura, vivía sin tiempo. Mi tiempo lo dedicaba a correr de empresa en empresa, asesorando diferentes empresas, dictando capacitación y sintiendo que estaba agobiado, que por más que quisiera crecer, llegaba a un punto, a un techo del cual ya no podía pasar. Yo mismo era quien establecía el límite, sabía que si no tenía más horas no podía crecer. Y lo máximo que podía hacer era de pronto aumentar el precio, aumentar la tarifa de los servicios que prestaba, pero más de ahí no podía llegar a crecer. Me sentía agobiado realmente. Si bien siempre me gustó trabajar independiente porque sentía que yo podía establecer unas metas y que si cumplía esas metas podía lograr objetivos económicos que me planteara, ya estaba en un punto de mi vida en el cual estaba cansado. Tal vez cuando uno es más joven uno corre y va de un lado a otro sin ningún inconveniente, pero llega un momento en la vida en el cual uno siente que de pronto no has construido algo que te permita tener una tranquilidad económica, sino en mi caso, como trabajo independiente, si estoy corriendo, si estoy trabajando, estoy devengando, pero el día que no puedo correr, que no trabajo, pues no estoy generando ingresos, y eso realmente era una frustración para mí. Y también había intentado en varias ocasiones construir un negocio digital, pero lo máximo que lograba hacer era publicar unos videos en YouTube, de pronto postear algo en un blog, pero de ahí no lograba pasar. Yo quería hacer cosas diferentes y cuando había intentado, por ejemplo, no sé, construir un canal de YouTube, entonces la gente como que se reía como que pero usted ya no está como muy grande para ser youtuber, tal vez esa era como la situación que planteaban. Y en el fondo, pues como que yo me creía eso, como que decía, uy, sí, ¿será que ya como que no es el momento? Como que ya se me pasó el cuarto de horas, me pasó la oportunidad de construir un negocio digital o construir algo que me permita llegar a más personas, ayudar a más personas. Bien, para conocer a Laura, pues fue algo muy casual. Alguna vez me llegó una notificación, un correo, que una persona que seguía en redes, Jairo Forero, acababa de publicar un video, pues ya como que uno no le hace mucho caso a ciertas notificaciones. Sin embargo, ese día pues le di clic al video para ver qué era lo que había publicado y vi que Jairo estaba con una niña muy joven. Se me hizo raro, nunca lo había visto compartir espacio con otra persona en sus videos. Entonces yo dije, ve, tan raro, será la hija. Me causó curiosidad y entonces pues vi el video y realmente el video no hablaba Jairo, quien hablaba era Laura. Y le puse atención y todo lo que ella decía sentía que me estaba hablando a mí. Realmente me llegó al corazón porque muchos de los dolores que yo tenía como emprendedor, ella los enfocaba en este video. Y estaba haciendo una invitación para un evento, Digital Makers. Me pareció interesante y quise saber más de lo que estaba hablando. Inmediatamente llamé a un par de familiares que me acompañan en algunas de mis locuras y ellos me acompañaron y estuvimos allá en el evento y pues llegamos con mucha expectativa de lo que iba a ocurrir allí. Una vez en el evento comenzamos a recibir mucha información. Algunas de las cosas que veíamos yo ya las sabía, pero de pronto sabía una cosa por aquí, otra cosa por allí, pero el hecho que Laura presentara un mapa, un paso a paso, como la hoja de ruta
de lo que uno debía hacer, de todos los procesos que debía ejecutar para construir un negocio digital, para mí fue wow, fue un descubrimiento, fue darme cuenta que yo no lo había logrado porque había intentado algunos pasos sueltos, pero no tenía realmente el mapa de lo que había que hacer como emprendedor digital, de lo que había que hacer para construir un negocio digital. Y para mí fue realmente emocionante, esa creo que es la palabra que mejor describe lo que vivimos ese día, tanto yo como mis compañeros. Fue súper emocionante. Al cabo del primer día nosotros tuvimos que salir y tomarnos una cerveza y como que hacer un mapa de todo lo que habíamos visto, como aterrizarlo en papel, porque había sido muchísimo contenido. Y al terminar el evento tal vez sentíamos que ya, como que con eso era suficiente, lo sabíamos todo, y llegamos a plantearnos que bueno, que con eso íbamos a organizar un negocio digital. Sin embargo, en el evento Laura lanzó una opción para que nos inscribiéramos en un proceso de mentoría que ella iba a hacer. Ella repartió unas hojas para que aplicáramos a la mentoría. Yo apliqué a la mentoría con mi proyecto, con lo que me encanta hacer, que es capacitar, ayudar a que la gente deje de perder tiempo utilizando Excel, lo aproveche de la manera más adecuada. Y entonces llené la información de lo que estaba haciendo, en lo que consistía el proyecto, para ver si lo aprobaban, porque únicamente recibían unos pocos proyectos de todas las personas que estábamos ahí. Yo la verdad no tenía mucha confianza en que pues fuera a tomar la mentoría o que me fueran a aceptar para la mentoría, porque ya hacía unos años atrás había tenido un mentor, una persona de Europa, recibí una mentoría online y una de las primeras actividades de la mentoría fue explicar en qué consistía la actividad que uno realizaba, esto que disfrutaba y que quería convertir en un negocio digital. Y entonces yo expliqué a este mentor pues todo lo que hacía, que yo trabajaba con Excel, que ayudaba a las empresas en Excel, que ayudaba a las personas con Excel. Y este mentor dijo que no, me respondió un mail muy escueto donde me decía, no, mira, Excel es una herramienta muy trasnochada, que ya no le interesa a muchas personas, ¿por qué mejor no buscas otra alternativa, otra actividad? Para mí fue tan frustrante porque yo vivo de esto, tengo experiencia, vibro haciendo lo que hago, y que un mentor me dijera, no, tú no puedes hacer eso porque ya es una herramienta trasnochada. Uy, fue un golpe fuerte, realmente sentí esa frustración como de que, y entonces lo que yo he hecho todos estos años no sirve, yo no puedo construir un negocio con eso. Quedé bloqueado por un tiempo. Entonces bueno, me inscribí, pasé la información y la verdad sin mucha expectativa. Como a los 2 o 3 días que recibo la llamada de Laura, fue realmente increíble y me dice, listo, tu proyecto nos interesa, entonces has sido admitido para el proceso de mentoría. Y fue una sorpresa y realmente fue mucha ilusión, y fue como recuperar esa fe en lo que me gusta hacer y en lo que estaba haciendo. Mi experiencia cuando iniciamos con la mentoría en la primera sesión, lo primero que recibimos cuando nos reunimos con Laura y Diana fue una hoja completa, nuestro plan de lo que íbamos a hacer. Y entonces fue ver esa pasión que yo tengo y eso que me gusta hacer plasmado en todo un plan, en todo un proyecto del negocio que podíamos construir y de las diferentes alternativas que tenía nuestro negocio y de cómo podíamos ayudar a otras personas, y cómo realmente lo importante no era ese producto, sino la transformación que llevábamos a las personas a las cuales les llegábamos con el producto. Fue muy gratificante y realmente le llega a uno al corazón saber a cuántas personas puede ayudar y cómo, si no desarrollo ese proyecto, le estoy negando la posibilidad a esas personas de transformarse. Esto fue realmente sorprendente y fue muy gratificante. Y luego cuando ya nos reunimos con los diferentes compañeros y ver que ellos también tienen sus propios temores, que tienen experiencias, que tienen muchas cosas que aportar, y compartir con todos ellos y construir como ese mastermind y alimentarse no solo de lo que dicen las mentoras y de la información que ellas comunican, sino además de las experiencias de los compañeros, es súper gratificante y es de mucho crecimiento. Una vez tomamos la información y comenzamos a construir nuestro primer webinar, pues bueno, como equipo nosotros somos 3 personas, comenzamos a distribuirnos las tareas y es un proceso de aprendizaje
porque uno tiene una serie de temores. Entonces, por ejemplo, hablarle a una cámara o tener que escribir para unos ads, unos anuncios, y saber cómo hablarle a tu cliente y descubrir cuál es tu cliente ideal. Es todo un proceso de descubrimiento y de aprendizaje. Hay veces que uno no se cuestiona cómo es mi cliente, cómo le debo hablar, cómo son sus sentimientos, qué espera él, cuál es la solución que quiere que le lleve. Y todo esto que tuvimos nosotros que aprender y que implementar para ese primer webinar, pues es mucho trabajo, pero realmente es un trabajo que uno goza, que uno disfruta. Esos nerviecitos que dan cuando uno va a hacer su primer webinar y esa expectativa que se genera es algo que realmente llena muchísimo y que ilusiona mucho. Nuestro proceso en ventas ha sido muy interesante. Uno de los primeros conceptos que aprendemos en la mentoría es el concepto del mínimo producto viable. Uno como emprendedor generalmente se preocupa más por su producto de a quién se lo va a vender. Y en la mentoría aprendimos que era lo contrario. Primero tenemos que descubrir nuestra audiencia, a quién es que le vamos a vender, y luego sí desarrollamos el producto. Cuando aprendimos este concepto, casualmente llegó una persona a buscarme porque necesitaba una capacitación en Excel para poder ingresar a un trabajo que le habían ofrecido. Entonces dije, claro, esta es la oportunidad perfecta para comenzar el desarrollo de ese producto digital. Entonces, con esta persona y con otras personas del entorno que querían también aprender Excel, conformamos nuestro primer grupo y comenzamos a probar muchas de las experiencias de la mentoría. Comenzamos a ofrecerle una parte presencial y una parte virtual, y de esa manera fuimos entendiendo un poco más a nuestro cliente, quién era, qué sentía, cuáles eran sus temores, y comenzamos a desarrollar un producto basado en esos sentimientos. La experiencia se complementó luego cuando hicimos nuestro primer webinar, que pues tuvimos que aprender una serie de herramientas, de procesos, de paso a paso, de cómo hacer las cosas. Tuvimos que afrontar algunos miedos, cómo escribir unos textos publicitarios, cómo hablarle a una cámara. Siente uno como esos nervios, pero eso hace parte de ese proceso enriquecedor de comenzar esa etapa de construcción digital. En este webinar, bueno, lo hicimos, comenzamos a establecer la pauta por medio de Facebook, a convocar personas. Fue muy emocionante ver cómo las personas se iban inscribiendo para ese webinar que íbamos a trabajar. No recuerdo exactamente cuántas personas se inscribieron, tal vez fueron como unas 400 personas que se inscribieron para tomar nuestro webinar. Finalmente, el día que comenzamos o que hicimos el webinar, llegaron tal vez como unas 80 personas probablemente. Para mí fue muy sorprendente porque en la mentoría nos habían dado unas métricas y entonces nos decían, mira, más o menos de esta cantidad de personas que se inscriben, esta cantidad de personas van a asistir al webinar. Y eso fue, las métricas que nos habían dado fueron muy similares a lo que en realidad ocurrió, y fue sorprendente. Uno de pronto se hace una idea distinta y todo ocurrió tal cual nos lo habían dicho. Y pues algo importante es ir haciendo las cosas tal cual nos las dicen. Eso es clave para lograr el objetivo propuesto. En este proceso de construcción de nuestro negocio digital, uno tiene una serie de ideas, y cuando llega a la calle, cuando llega al público, encuentra que esas ideas que tenía, de pronto algunas las valida, otras eran diferentes. Entonces uno de los grandes retos ha sido entender a nuestro cliente, descubrir a nuestro cliente, saber cómo le debemos hablar, saber cuál es la forma adecuada de comunicación con nuestro cliente. Uno de los aspectos es que a veces tú piensas que tu cliente es esta persona y te das cuenta que no, que realmente quien más recibe tu mensaje es otro tipo de persona. Eso ha sido un reto bien interesante. A partir de estos 2 webinars que hemos realizado hasta el momento, hemos ido cada vez conociendo más a nuestro cliente, y de esa manera pues se consiguen mejores resultados. Algo interesante es que el proceso digital te permite validar de una manera muy rápida las hipótesis que tienes. Yo particularmente he caído en el error de creer que las cosas son de una manera. No, es que mi cliente quiere esto, el mercado quiere esto y el producto que yo le voy a sacar es tal.
Y fácilmente uno se gasta 1 año, 2 años o muchos meses para validar que tal vez se equivocó, que eso no era así, que ese no era el producto ideal, que eso no era lo que quería tu cliente. A diferencia del digital y de este proceso de los webinars, uno puede validar fácilmente de uno a otro webinar que esto no ocurre. Yo no sé, yo pensaría que tal vez en el 10% de lo que te gastarías en el mundo físico puedes validar si lo que tú estás diciendo, lo que tú estás ofreciendo es lo que tu cliente necesita. Hoy veo mi negocio con mucha esperanza. Algo importante es que uno tiene que enfocarse y ahora me enfoco más en el desarrollo de mi negocio digital y menos en las actividades que hacía antes de manera presencial que consumían totalmente mi tiempo. Entonces veo mi negocio con esperanza, con mucha ilusión de crecimiento. Todavía estamos en los primeros pasos, en los primeros lanzamientos. Ya hemos visto resultados, pero sabemos que hay una curva por recorrer, pero lo más importante es saber que tenemos un apoyo y que no estamos solos. Mi consejo para los empresarios es, primero, que busquen un mentor. Realmente, particularmente en mi caso, yo era un lobo solitario y siempre estaba haciendo las cosas solo, a mi manera, con lo que aprendía, con algún curso que tomaba, pero uno necesita una guía, alguien que haya recorrido el camino y que le diga, mire, esta es la mejor forma de hacerlo. Lo segundo, también necesitas compañía, necesitas rodearte de otros emprendedores que estén viviendo la misma situación que tú y que entre todos se animen. Eso es muy importante. Y un consejo clave es enfocarse, no tener un plan B. Si realmente quieres desarrollar un negocio que crezca, un negocio millonario, tienes que enfocarte y que ese sea tu único plan.